Así ya. Perfecto. Sí, Claudia 8. Perfecto. Gracias y mil disculpas porque si me guardan 30 segundos voy a buscar un vaso de agua. Mientras vayan, denme 30 segundos. Correr siendo obstetra se llama esto. Quiero tomar agua. Muy bien. Compartir. Dígame si ven la pantalla mientras yo voy. La pongo a pleno. Sí, se ve. Esto. Bueno. Hoy va a ser una clase más obstétrica. Así que vengo de un caso, así que vamos a ver. Sale ahí. Bueno, todo esto leyeron, supongo, ¿no? Díganme que sí, miéntanme, díganme sí, leímos todo, sin problema. Bueno, chicos, colegas, estimados, estos temas, lo más importante prácticamente de la clase, ¿sí? Que le hacen un check, va a ser diabetes, que no se lo pueden, por favor, dejar, y de lo que son las hemorragias de la segunda mitad, ¿sí? Que los van a hacer mucho con casos clínicos. ¿Tá? Vamos a ver las diferencias y vamos a ir con los casos clínicos. Y se cancele. Bien. Vamos a arrancar entonces con algunas consideraciones. Esto primero que vamos a ver en la clase, ¿sí? Vamos a ver conceptos, ¿sí? Que nos van a servir para poder entender un poquitito más y incorporarlos a las grandes patologías. Porque bajo peso al nacer no es una patología per se, ¿sí? Pero para que entendamos que es todo recién nacido con peso menor a 2.500. 2.500 es bajo peso. Ahora, ¿qué pasa? ¿A quién va a incluir? A los pretérminos que nacieron porque no pudieron seguir creciendo dentro del útero, ¿sí? Pero son adecuados para la edad gestacional, y los que son las restricciones de crecimiento, ¿sí? Las restricciones de crecimiento, hablamos siempre para una edad gestacional menor prácticamente, hay mucha diferencia entre la edad teórica que estoy haciendo, o sea, con la primera ecografía, ¿sí? Y se va como quedando y nos va dando un tanto peso como parámetros, sea el perímetro cefálico, el perímetro abdominal, la longitud femoral, me va quedando chiquitito. O sea, yo estoy de 24 semanas, pero mi bebé está como si fuese de 21. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, entra todo acá en la bolsa. Es un indicador social, ¿sí? Y fíjense todas las complicaciones con las secuelas que vamos a tener, ¿sí? ¿Les van a preguntar por esto? No, pero para que tengan una idea, para que les suene mínimamente, cuando estamos hablando de partos pretérminos, la diferencia que hay con una restricción, ¿sí? No les van a preguntar de la teoría, pero ustedes para comprender el caso clínico que se les pone enfrente, ¿sí? Fíjense que todas las secuelas que estamos hablando neurológicas son prácticamente a futuro, ¿no? Entonces, entramos en lo que es el sufrimiento fetal agudo. Para entender el sufrimiento fetal agudo, ¿sí? Tenemos dos variantes, porque el sufrimiento puede ser agudo, que es el que nos hace perder a los obstetras la noción del tiempo porque hay que actuar ya, y el crónico, que hay que irlo tratando, ¿sí? Entonces, vamos a hablar primero del agudo, del que nosotros tenemos que actuar ya ahora, que es una verdadera emergencia, ¿sí? Es muy frecuente que aparezca durante el trabajo de parto y que se instaure rápidamente. El embarazo puede estar espectacular, pero no hay un indicador, puede un embarazo totalmente normal convertirse en un sufrimiento, o sea, que devenga en un sufrimiento fetal agudo, ¿sí? Se produce una disminución del aporte de oxígeno con la retención del dióxido de carbono, eso sería como la fisiopatología que podemos encontrar. Entonces, vamos a ver hipoxia, hipercapnia con una acidosis metabólica, y fíjense cuáles pueden ser las causas. Las maternas, y fíjense de placentaria, gestosis, nuestra amiga la diabetes, que ahora nos vamos a encargar dentro de un ratito, la hipertensión, las placentas y hasta un desprendimiento de placenta normoinserta. ¿Está bien? Entonces, recuerden siempre,
la placenta jamás puede salir antes que el bebé. Si algo afecta a la placenta, ¿sí?, corre peligro ese embarazo. ¿Ok? Importantísimo. Entonces, semiología. Los signos más importantes. La auscultación fetal. El feto nos va a ir diciendo, ¿sí? Yo tenía un profesor que decía, es como el teléfono cuando te llaman y te dicen, hola, ¿qué tal? Bueno, el bebé nos está hablando por la auscultación fetal. Nos va diciendo si está dipeando, no está dipeando, si eso se va a traducir en estas pequeñas palabras, dipear, bradicardia y demás. La detección del meconio. El meconio es ese líquido amniótico teñido, ¿sí?, por este producto que es una degradación, o sea, es un producto final que indica que ese bebé está sufriendo una hipoxia. ¿Está bien? Hay distintos tipos, ustedes habrán visto, como para recordarles, como si fuera el puré de arvejas, después el que es más clarito, el más oscuro, si es viejo, si no, ¿sí? Pero eso es toda indicación de sufrimiento agudo, de sufrimiento fetal, perdón. Después tenemos las alteraciones de la frecuencia cardíaca, ¿sí?, que pueden ser que el bebé esté en bradicardia, una taquicardia compensadora, porque no muchas veces se va, como nosotros le decimos vulgarmente, al tacho, o sea que boom, encontremos una bradicardia extrema, sino que puede hacerme un pico de bradicardia, hacer una taquicompensadora como los adultos, iba a decir como los seres humanos, como si fueran humanos los fetos, como los adultos, ¿sí?, que compensa y después es entra en como si fuera una sistolia, ¿sí? Bueno, y las irregularidades de los latidos. Recuerden si no recuerdan, los DIPS, de tenerlos en cuenta, ¿sí? Si pudiésemos tomar el pH de la sangre fetal en ese momento, obviamente que va a estar alterado, va a estar en una acidosis. Y en la práctica, la presencia de más de un signo indicativo de sufrimiento fetal agudo y las causas desencadenantes en cada parto va a otorgar el valor para decirle, bueno, esto es un sufrimiento, hay que actuar. ¿Está bien? Entonces, como diagnóstico, bradicardia fetal persistente, más de 3 contracciones. Esto tiene la connotación clínica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ese bebé no está recibiendo el oxígeno que corresponde. Acuérdense que en la diástole nosotros oxigenamos los músculos, ¿sí? En la diástole se produce la oxigenación, entonces si está constantemente en contracción permanente, no va a poder oxigenarse. Después tenemos DIPS 2 con una basal que no llega a recuperarse, o sea, un DIPS 2 prolongado, o sea, que esté sostenido en el tiempo, el famoso DIPS 2, que no coincide la contracción con, ¿cómo se llama? Que no concuerda con la contracción, ¿sí? No están al mismo tiempo. Y los DIPS 3, que si bien son fisiológicos, se consideran patológicos cuando duran más de 40 segundos. Márquense eso, porque si leen DIPS 3, sí, pero a mí me dijeron que los DIPS 3 son fisiológicos, sí, pero tienen que durar menos de 40 segundos para ser fisiológicos, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Disminuir la actividad cardíaca, la actividad contráctil de ese útero, o sea, si yo, por ejemplo, estoy en un goteo dando oxitocina, tengo que suspender oxitóxicos, ¿sí? No le voy a generar más contracciones, algo que ya está de por sí, que no se puede relajar. El decúbito lateral izquierdo, que de acá, paréntesis, es donde siempre se hace hincapié que los influencers durante la pandemia los influencers obstétricos, decían que había que dormir del lado izquierdo, ¿sí? Por esto, pero en realidad es una maniobra. No es que no se puede dormir toda la noche de decúbito lateral izquierdo. Y si alguno tiene la fórmula, que me lo diga, atarme el pie a la cama, ¿sí? Esto es una maniobra que se realiza en un determinado momento, más allá de que dicen que los vasos se expanden más, pero pobre mujer, cuando le dicen eso, todas empezaron a dormir y se sentían mal cuando despertaban del lado derecho. Hay que explicarles que es una maniobra, ¿sí? Y después la oxigenoterapia, brindarles oxígeno, una pequeña mascarilla, ¿sí? Entonces acuérdense, disminuir la actividad contráctil, o sea, suspender oxitóxicos, ¿sí? Decúbito lateral izquierdo y la oxigenoterapia. Bien. En contraposición de eso, vamos a encontrar el sufrimiento crónico, que está representado por la restricción de crecimiento intrauterino, ¿sí? La restricción de crecimiento intrauterino se habla de un peso estimado menor para su edad gestacional, o sea, está por debajo del percentilo 10. ¿Cuál es el concepto que puede conducir a errores diagnósticos? Un niño al nacer puede tener un peso menor al percentilo 10 con un potencial de crecimiento bajo y normal, o que un niño con un peso mayor al percentilo 10 al nacer puede corresponder a un niño con crecimiento desacelerado. ¿Esto qué quiere decir? Hay muchas variantes. Lo cierto y lo concreto que ustedes tienen que tener en cuenta
es, como les decía antes, estoy embarazada de 30 semanas, pero todo indica como, o sea, si te mido la panza, te pido una ecografía, veo cómo está el bebé y demás, está de mucho menos. Entonces, en algún momento ese crecimiento se fue reduciendo. ¿Por qué? Porque hay una anoxa que puede actuar o tempranamente o puede actuar tardíamente, ¿sí? Que ahí vienen los distintos recios. El prematuro puede tener un peso adecuado para la edad gestacional y no ser un recio, ¿sí? Simplemente que es chiquitito, por eso hay que medirle bien la edad gestacional y demás, hay que saber la edad gestacional concreta. Entonces, ¿a qué se va a asociar? Al aumento de la mortalidad fetal, a lo que es la asfixia intraparto, ¿sí? Los oligoamnios, ¿sí? El síndrome de aspiración de líquido amniótico, hipoglucemias y demás, ¿sí? Pero vamos a lo concreto, que es lo que tienen que entender ustedes, ¿sí? Hay varias etiologías, ¿tá? Fíjense. Todo lo que sea hipertensivo está súper relacionado siempre con la restricción de crecimiento. ¿Por qué? Porque el vaso hace una vasoconstricción que no llega a una buena perfusión al lugar en donde se tiene que perfundir, en este caso la placenta, y eso hace que la oxigenación disminuya. Y con la oxigenación también el aporte de lo que sea nutrientes, todo lo que conlleve al crecimiento de ese feto. ¿Sí? Entonces, todo lo hipertensivo va en ese, cuando vean hipertensión, fíjense si está relacionado con, por ejemplo, con un recio, si no es un recio, si no es un desprendimiento, un montón de cosas, ¿sí? Como que van empezando ya cuando le dicen hipertensión, una hipertensa. La gran patología, por ejemplo, de restricción de crecimiento son las fumadoras. Las fumadoras, ¿sí? No importa si 1, 3, 8, 18 cigarrillos, pueden llegar a tener esto, ¿sí? Y es muy importante pesquisarlo esto a tiempo. Así como las causas fetales como el TORCH, ¿sí? Como la TORCH, como le llaman, rubiola, toxoplasmosis, cito con herpes, bueno, eso también es una anoxa que puede generar, ¿sí? Una restricción de crecimiento intrauterino y después todo lo que sean malformaciones de la placenta. Y fíjense que nunca falta la diabetes, ¿sí? Tabaco, alcohol y demás, o los extremos de la vida. También puede pasar que chicas muy jóvenes, ¿sí? Tengan recio como mujeres muy, muy grandes, ¿sí? Para lo que es, cuando hablo de muy grande, quiero que me entiendan para lo que es la vida reproductiva, ¿sí? No tengo nada ni contra las grandes ni contra las chicas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ahí tienen un montón, preconcepcionales sobre todo también, concepcionales. Hay, por ejemplo, para que siempre se acuerden de cuando hablamos de gemelares, que haya uno que tenga un peso adecuado, que eso es un síndrome de transfundido transfusor, ¿sí? Que hay uno de los gemelos que como que le absorbe, como que le gana la pulseada al otro, lo que es nutrientes, oxigenación y demás, y el otro tiene que compensar de alguna manera para no terminar con su deceso, ¿sí? Y va compensando, y por eso muchas veces hay uno que nace con un buen peso y el otro, hasta, si no lo contemplamos a tiempo, puede llegar a traer consecuencias de que no crezca, ¿sí? Y de que detenga su crecimiento. ¿Ah? ¿Cuál es la clasificación clínica? Según el momento que aparezca, vieron recién que les dije, ¿sí? Puede ser un recio 1 o simétrico o 2 asimétrico, ¿sí? En el 1 simétrico estamos hablando, como la anoxa ataca en etapas tempranas, ¿sí? Ese bebé va a crecer, se llama simétrico porque prácticamente crece armoniosamente, va creciendo menos, vamos a decir así, ¿sí? Fíjense que reducción proporcional del tamaño de cabeza, talla y peso fetal. O sea, es chiquitito, pero proporcionado, ¿sí? Debería pesar más, debería medir más, pero todo crece lentamente, vamos a decirlo, o desaceleradamente, que sería el término correcto, ¿sí? En cambio, el recio 2, la anoxa, ¿sí? Interviene en etapas más tardías. Entonces, ¿esto qué hace? Que se traduce en disminución del peso con perímetro cefálico y la talla normal. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se entrega para que ese bebé pueda seguir creciendo o pueda seguir subsistiendo es la disminución, o sea, el peso. Vos ves que no gana peso, ¿sí? Crece, pero no gana peso. Entonces, ahí es donde vos ves, hay algo raro, ¿ah? Se sacrifica el peso sobre el resto. ¿Cómo es el diagnóstico? Principalmente, ¿sí? Obviamente que cuando hacemos la anamnesis principal, las primeras consultas, ver si hay algún factor de riesgo de todas las que vimos, ¿sí? Hay que confirmar con laboratorio, clínico y sobre todo con ecografías.
Entonces, anamnesis, la determinación de la edad gestacional con ecografías menores a 20 semanas. Esto es fundamental porque la verdad que a veces cuando uno escucha quizás cuando dan exámenes y demás que dice, sí, no, se le diagnosticó RESIU con 30 semanas y la primera ecografía cuando fue a las 29. Entonces no hay un parámetro de comparación, puede ser un chico chiquito, ¿sí? De bajo peso, pero no un RESIU. Entonces acá tenemos que tener una confirmación para el diagnóstico importantísimo que haya una ecografía precoz y que sea comparada también con la primera, con la fecha de última menstruación. El estado nutricional de la madre, la altura uterina, ¿sí? Con la circunferencia abdominal, la antropometría fetal, que eso es por ecografía, el índice de líquido amniótico, porque también suele pasar que tenemos una variación en el líquido amniótico, un laboratorio, ya le estoy empezando a pedir todas las TORCH, pidiendo proteínas en proteinuria 24 horas, tomándole la presión, viendo a ver si hay algún factor, todo lo que yo sé de factor que pueda provocar un RESIU lo voy a buscar. ¿Sí? Y es fundamental para la correcta apreciación y manejo del embarazo calcular adecuadamente la edad gestacional. ¿Sí? Es importantísimo, sobre todo si en el auditorio hay futuros obstetras, ¿sí? De no quedarse ni con la ruedita ni con una distancia. Siempre hay que sacar fecha de última menstruación, edad gestacional por fecha de última menstruación y por ecografía. Es de buena práctica, ¿sí? Porque mucha gente ya lo saca por uno y ya está. ¿Sí? Y dice, ay, no, es un RESIU, y resulta ser que daba bien por otro lado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, con edad gestacional conocida, rara vez se detecta antes de las 32 semanas, se debe sospechar cuando hay una disminución de los movimientos, oligoamio, o no va creciendo la madre con un peso que vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Sí? No está ganando peso ni aumentando el útero, ¿sí? Bueno, las variables ecográficas, perímetro craneal, abdominal, el fémur también va a ayudar. Y fíjense que lo que es el simétrico, ¿sí? Todo lo que es perímetro cefálico, abdominal y su relación, ¿sí? Acá, por ejemplo, el diámetro biparetal crece 2 milímetros cada 14 días. O sea, nosotros vamos a ver un crecimiento más desacelerado, ¿sí? Vamos a ver una alteración precoz de ciertos indicadores. ¿No es cierto? Esto no lo han tomado, pero sí la explicación, o sea, para entender ustedes después cuando les tiran un dato diciendo, bueno, no está ganando peso, ¿sí? O el perímetro cefálico está conservado, ustedes ya saben más o menos de qué me están hablando. ¿Sí? Nosotros casi siempre cuando se pasa las 20 semanas, cuando son ecografías tardías, le damos mucha bolilla a lo que es la longitud femoral, porque el fémur es como un indicador, ¿sí? De hecho, fíjense que la relación perímetro cefálico abdominal en el simétrico, nosotros lo tomamos, en cambio cuando es el asimétrico, ¿sí? Tomamos el fémur prácticamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver la desproporción. Acuérdense que el peso se desacopla de lo que es el crecimiento del resto del cuerpo. ¿Sí? Entonces, con desconocida, indicadores de crecimiento fetal independientes, ¿sí? Con patrones de crecimiento, se ven curvas, comparaciones y demás. Y lo más importante, esto que les decía, la longitud del fémur. ¿Sí? Ven que dice comparar perímetro abdominal en determinaciones separadas de 14 días, ¿sí? Y en el 2 ir viendo los valores constantes y cómo va creciendo estas proporciones. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la conducta obstétrica? Tenemos reposo, ¿sí? Antiagregantes, la aspirina ha demostrado en muchos estudios que puede ayudar con la perfusión, aumentar la perfusión, la maduración fetal para RESIUs entre la semana 24 y 34 y con una placenta inmadura hasta la 36. Y es importante, ¿por qué esto de la maduración? Porque yo no lo tengo tan incorporado. A mí me enseñaron que maduración es para los que iban a nacer antes. Bueno, en estos pacientes, al tener un retraso, en una restricción, mejor dicho, en el crecimiento, la valoración de la edad gestacional está bastante distorsionada del crecimiento propio, ¿no? El que calculamos nosotros. A ver si me entienden. Entonces, le damos una maduración pulmonar, tampoco sabemos cuándo van a nacer, ¿sí? Porque pueden nacer espontáneamente, ¿sí? O los RESIUs suelen nacer antes, ¿sí? O puede desencadenarse un parto antes. Entonces, es importante adaptarlos a la vida extrauterina. Después tenemos, obviamente, suspender los factores nocivos, el tratamiento de una patología específica, que significa si la paciente es diabética, hipertensa, tiene alguna enfermedad infecciosa, tratarla, por supuesto, alimentación hiperproteica y control de ganancia de peso, ¿sí? Esto precisamente por los que les contaba, por lo que es la desnutrición, ¿sí? O porque en realidad no es porque no comen, sino, bueno, pues está alterado todo un metabolismo, ¿sí? Para tener en cuenta eso.
¿Cuál es el seguimiento? Para el recio tipo 1, la noxa ya actuó y no está presente, ¿sí? Y son embarazos de más de 20 semanas con una alteración estructural que se puede detectar en ecografía. Por supuesto que vamos a evaluar siempre con 2 ecografías con diferencia de 15 días. Si nosotros solemos hacer esas comparaciones para ver si crece o no. Obviamente que el tema de lo que es ¿cómo se llama? La noxa, ¿sí? Seguir por supuesto eso y tener una buena apreciación de la edad gestacional, de las comparaciones que eso trae, ¿sí? Para poder comparar adecuadamente cada 15 días. No antes porque no va a haber mucho cambio, nosotros necesitamos tiempo para darle a ese feto. En el 2 se encuentra en una etapa de viabilidad fetal, o sea, va a accionar, ya hay un bebé formado, ¿sí? Y la noxa va a estar presente. Entonces hay que hacer un monitoreo fetal cada 72 horas, si está internado todos los días. Tenemos que hacer una valoración del líquido, ¿sí? Ecografías cada 72 y un Doppler con las arterias umbilicales cada 2 semanas, ¿sí? Y con la arteria umbilical anormal cada 1 semana. Por supuesto, cuando el Doppler se invierte o hay una variación en el Doppler, va a haber que concluir el embarazo, ¿sí? Y la antropometría cada 10-15 días. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios de internación? Porque no todos los resius se internan, ¿sí? Si hay un control adecuado y una aceptabilidad, o sea, acepta la madre todo eso también es importante, es cuando hay ausencia de crecimiento en 2 ecografías, cada 15 días se interna, crecimiento fetal menor al percentilo 10, cuando hay un aumento en la resistencia de la arteria uterina, un monitoreo que no tranquiliza, ¿sí? O que no me gusta, perfil bioquímico menor a 6, o que haya un oligoamnios, ¿sí? Que la paciente presente un oligoamnios, un líquido amniótico menor a 5 centímetros, o un mila menor a 5. Bien, entonces, ¿qué se recomienda? ¿Sí? Para finalizar el embarazo, cuando hablamos de finalización, es finalizar el embarazo, no cesárea, ¿sí? Acá es día de finalización. Detención en el crecimiento, la alteración de la vitalidad fetal, si se asocia con otra patología, obviamente que puede alterar todo el curso, ¿sí? Para que no genere una insuficiencia fetoplacentaria. En un embarazo de término con feto simétrico y Doppler normal se puede esperar hasta llegado el término, ¿sí? Se va viendo ecografía a ecografía. ¿Está bien? Y si se trata de un pretérmino, acuérdense que siempre la clave está en poder madurarlo con corticoides, ¿sí? Darle la posibilidad y madurarlo con los corticoides. ¿Está? Ahí tienen todo más o menos lo mismo y la explicación abajo. Palabras más, palabras menos, pero es lo mismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que queda en el tintero? Muy bien, no, sigamos. Muy bien. Perfecto. Seguimos con lo que es el embarazo. Bueno, así como se puede restringir, vamos a ver otra condición también, que no tanto con la restricción, sino con el crecimiento, que es con los embarazos prolongados, que son aquellos que superan las 41.6 semanas desde la fecha de última menstruación. ¿Sí? Puede presentarse con macrosomía, pero entiéndase que no es la misma macrosomía que uno quizás tiene en cuenta, por ejemplo, cuando estamos tratando, a ver, para que se entienda, uno cuando dice macrosómico dice debe ser diabético, debe ser esto, bueno, pero si la paciente tiene un embarazo de 42 semanas, obviamente que ese bebé va a seguir creciendo y se va a hacer macrosómico, ¿por qué? Porque lo dejaron dentro del útero y porque está siguiendo creciendo, ¿sí? Entonces eso es lo que, o se empieza a o empieza a aparecer un oligoamnios. ¿Pero por qué? Porque contenido continente, ese bebé cuando salga va a ir a Bariloche más o menos, ¿sí? Entonces, son aquellos que superan las 41.6 semanas, ¿sí? Puede presentarse además con macrosomía fetal. Para su correcto diagnóstico, imprescindible obviamente tener una ecografía precoz, ¿sí? ¿Para qué? Para saber si está prolongado o no, ¿sí? Para terminarlo o no. Y ante la sospecha de un prolongado, siempre tener con vitalidad conservada continuales controles hasta el inicio espontáneo del trabajo de parto o hasta que obviamente la vitalidad fetal no vamos a decir se complique, pero se deteriore o haya alguna razón por la cual terminar, y la vitalidad fetal que esté disminuida, obviamente que se va a terminar, ¿sí? ¿Y cuándo se va a indicar cesárea? Dice, se indicará cesárea si, 2 puntos, hay evidencia de sufrimiento fetal crónico,
¿sí? Prueba de tolerancia de las contracciones positivas, o sea, yo le genero contracciones a ese embarazo y entra en bradicardia, me hace DIPS, DOS, lo que fuere, o que haya una macrosomía fetal, ¿sí? Ojo, cuando los choice les dan preguntas de un embarazo incierto que no se sabe o que se estima que, ¿sí? Siempre tienen que valorar primero la vitalidad fetal, porque si no, ¿cómo hacen? ¿Sí? Eso es importante antes de tomar cualquier decisión. Bien, vamos ahora con lo que son hemorragias de la segunda mitad. Yo siempre cuando doy este tema trato de decirles que hagan un cuadro comparativo, porque les va a ser más fácil cuando hagan este tema de los casos clínicos. ¿Sí? Hemorragia de la segunda mitad del embarazo se entiende a toda hemorragia que surge o que aparece después de las 20 semanas. Causas vamos a tener de todo, ¿sí? Desde ginecológicas a obstétricas. Nosotras vamos a ver las patológicas obstétricas, ¿sí? Porque puede haber sangrado por cualquier cosa. Siempre a tener en cuenta, preguntarle a la paciente cómo empezó, si paró en algún momento, qué características, si tiene coágulos, no tiene coágulos, si sufrió algún traumatismo, si fue por coito, por masturbación, como dice ahí, si le genera dolor, eso vamos a ver que hay hemorragias que causan dolor y otras que no, y esas nos van a dar un parámetro para diferenciar, ¿sí? Si tiene contracciones o no, la paciente si hay dinámica o no, ¿sí? Y después todo lo que son actividades, como dice la especulometría, la especuloscopía, ¿sí? El examen pélvico, si se puede o no tactar, ¿sí? Si se considera que se puede tactar o no, ¿sí? Si hay alguna ecografía que nos pueda ayudar un poquito más, un laboratorio, ¿sí? Un hemograma, y una cosa importante, siempre compatibilizar a la paciente, porque si está sangrando tendríamos que saber el grupo y factor, ¿sí? Eso es importante. Bien, vamos a empezar con la primera, que es el desprendimiento de placenta. El desprendimiento de placenta se llama desprendimiento de placenta normo-inserta, por lo tal está bien puesta, si está colocada en el lugar que corresponde, está insertada correctamente, pero se desprendió. Y como premisa yo les dije que jamás la placenta puede salir antes que el bebé, ¿sí? Por lo que es la separación de la placenta normalmente implantada en la pared uterina antes de la expulsión fetal, ¿sí? Fíjense que el 80% de los óbitos, el porcentaje es fetal, o sea que va a intercurrir un grave problema para el feto si no actuamos rápido. Etiologías tenemos un montón, destaco tabaquismo, destaco lo que es hipertensión, preeclampsia, ¿sí? Todo lo que es coriamionitis, sobredistensión uterina, sobre todo en poligramios o un gemelar, eso puede provocar un desprendimiento. ¿Cómo es el diagnóstico? Y acá empieza el cuadro comparativo. Es un sangrado genital de comienzo súbito, ¿sí? La sangre oscura con coágulos. Dolor, el desprendimiento, chicos, duele. Las pacientes entran a los gritos a la guardia, ¿sí? Por la hipertonía uterina que tienen. Al examen físico les podemos tomar todos los signos vitales, el tono y demás. Le podemos hacer una ecografía porque no todos los desprendimientos son en el último trimestre, ¿sí? Y hay grados, podemos decir, o se desprenden, nosotros vamos poniendo un porcentaje, ¿sí? Pero no es que el desprendimiento es del 100%, que bueno, sería un desprendimiento con una muerte fetal, sino que un desprendimiento del 70%, del 80%. A veces es poquito, a veces es una porción y puede seguir adelante el embarazo, ¿sí? Pero los que llegan a la guardia corriendo y que tenemos que salir corriendo, suelen ser los que comienzan a sangrar súbitamente y la paciente entra a los gritos, literalmente, ¿sí? Porque le genera dolor. Puede ser un desprendimiento poco extenso con buena vitalidad, hay que ver evolucionar según la edad gestacional, que el feto muerto y un parto en curso, hay que valorar el estado, por supuesto, materno y ver cómo seguir para parto o no, y la cesárea de urgencia, por supuesto, se va a hacer ante una hemorragia aguda, un shock materno, ¿sí? Y un feto vivo con sufrimiento fetal agudo, ¿sí? Esas son causas para cesárea de urgencia, ¿sí? Las complicaciones, fíjense que las maternas tenemos el shock hemorrágico, la coagulación intravascular diseminada, bla, 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 pero me quiero detener nuevamente en lo del tema del óbito. Las maternas son menos del 1%, mientras que fetales hay 30-60%. Sí, es muchísimo. Nosotros, literalmente, el bebé corre peligro, ¿sí? Bien. Segunda columna, placenta previa. Acá ya la inserción no es normoinserta, o sea que ya la placenta está
está anidada en lo que es el segmento inferior uterino. Y dependiendo de dónde está anidada, ¿sí? Vamos a tener los distintos tipos. La lateral, que está alejada de lo que es el orificio cervical interno, la marginal, que apenas la contacta, lo que es la oclusiva total y la oclusiva parcial. Creo que después de que les dije ya fácil más de 3 veces en este tiempito que estuvimos acá, no puede salir la placenta antes que el bebé, o sea que estas dos definitivamente van a cesárea, no hay ningún tipo de duda de eso, ¿sí? Nadie le va a hacer una prueba de contracciones, ni ver si avanza, ni todas esas locuras. Bien, ahora con la lateral y la marginal tenemos que la lateral podemos hacer una prueba para generarle contracciones, a ver si el bebé puede colocarse en el canal de parto y dejar la placenta atrás, que se llama una prueba de Pusos, con Z, ¿sí? Y si empieza el sangrado, se va corriendo y se hace la cesárea. Ahora, las marginales, ¿sí? Contactan levemente y pueden llegar perdón, lo de Pusos es la marginal, perdón, que se los dije mal. La que genera contracciones para ver es la marginal. La lateral o inserción baja ni se suelen enterar las pacientes. Nos damos cuenta nosotros cuando es el momento del alumbramiento. Pueden nacer de parto espontáneo sin ningún tipo de problema, ¿sí? La epidemiología es multiparidad, ¿sí? Aquellas que tienen cesárea anterior, la prematurez también, que puede generar esto, y vamos al cuadro clínico, que acá empezamos a comparar con el anterior, con el desprendimiento. Sangrado genital súbito o insidioso, o sea, aparece igual. Pero fíjense en mayúscula, dolor ausente. Estas pacientes no entran a los gritos. El desprendimiento sí. Sangre rojo rutilante, fíjense que ya tenemos, el otro era una sangre, ¿sí? Fíjense, oscura con coágulos. Esta ya es rojo rutilante, ¿sí? Y en el choice les ponen, ¿sí? Sangre rojo rutilante, sangre oscura. Puede coexistir con un desprendimiento y bueno, todo lo que podemos hacer. Este tema, cuando dicen el tacto vaginal con cautela, uno tiene que evaluarlo y obviamente que si viene alguien sangrando, no va a meter la mano un reciente de primero, segundo, les diría que ni el de tercero lo mete, salvo que sea, ¿sí? Ya casi, sino que para poder evaluar. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo tactar, no hay que meter los dedos y podemos provocar que se desprenda la placenta por el mismo tacto o generarle más lesiones. Entonces hay una manera delicada de poderlo hacer, ¿sí? Y además haber tactado alguna vez en la vida una placenta, ¿sí? Por eso es tan importante cuando dice con cautela, para no generar más sangrado de esto, ¿sí? Para que sepan, tiene como una consistencia, ¿vieron? O el cerebro, si quieren, o vieron, yo siempre lo comparo, ¿vieron el riñón cuando le sacan la capita, la cápsula? ¿Vieron que es como esponjosito por dentro? Bueno, esa consistencia se tiene de la placenta. No sé por qué digo ese dato, pues no se lo van a tomar, pero bueno. Bueno, la conducta médica, ¿sí? Lo que dijimos recién, ¿sí? Oclusiva total de parcial cesárea, la marginal Pusos y la lateral parto vaginal. Según la edad gestacional, recuerden que pueden hacer la maduración fetal, ¿sí? De las 24 a las 34 semanas, y recuerden que para decir que ese bebé está maduro, no sé si lo dije la semana pasada, creo que no, porque no había este tema, si el bebé está maduro, tiene que completar los 24 miligramos de corticoides, ¿sí? Por lo tanto, tiene que recibir las dosis completas. Si es betametasona 2, si es dexazolincer 3, ¿sí? Lo que vulgarmente se suele decir en la guardia es, bueno, metele un corticoide y lo saco. Bueno, eso es en la práctica, que nosotros preferimos dar el corticoide, pero dar una dosis de corticoide no quiere decir que esté madurado. Para un bebé considerado maduración fetal, es haber completado con el esquema, ¿sí? Las complicaciones, fíjense, maternas puede ser desde anemia, secretismos o shock hemorrágico, mientras que la fetal también tiene situaciones transversas porque el bebé no se puede poner longitudinal porque tiene la placenta así, recio, anemias fetales y demás, ¿sí? Y ahí tienen el acretismo placentario, como son, para que se acuerden que es una placenta ácreta, íncreta, pércreta, ¿sí? Que son tipos de placenta previa, pero no todas las placentas previas son ácretas, pércretas, íncretas, ¿sí? A veces se confunde. Bien, tercera columna, vasa previa. La vasa previa es una rotura de un vaso, que acá este es el cordón umbilical, es un vaso, la mamá va a ver sangre, ustedes van a ver sangre, ¿sí? El tema es cómo detectar si la sangre o no. Bueno, se pueden hacer pruebas bioquímicas,
Pero como está una mujer sangrando, lo que suele ocurrir acá es que hay una prosidencia casi siempre de cordón. Ante las prosidencias de cordón, no sé si alguna vez lo vieron en la guardia, nosotros cuando teníamos un sangrado tratábamos de que yo hice la residencia en un lugar en donde había médicos tocoginecólogos y licenciadas en obstetricia. Cuando venían los sangrados tratábamos de que las obstétricas tacten. ¿Por qué? Porque como hay acá un sangrado y vos cuando entrás por la vagina, lo primero que vas a contactar es con esto, no con la cabeza del bebé, sino con una formación que en este caso va a ser el cordón. Entonces, para que no se prolapse o para que no empiece a sangrar todavía más, la maniobra es dejar colocados los dedos, funciona como tapón y prácticamente la paciente va en la camilla con la persona que la está tactando, aunque no me crean, con sus dedos en la vagina, ¿sí? Hasta que llega a la sala de parto y se practica la cesárea. En el momento que nace el bebé, ya la persona puede sacar la mano e irse. ¿Sí? Teníamos ese acuerdo más que nada, porque si el residente de tocogineco era el que tactaba, después ¿quién opera? Porque las licenciadas en obstetricia no operan, entonces era todo un lío. ¿Sí? Y no hay tiempo de sacar la mano y meter la voz, porque en el sacar la mano y meter voz se puede obstruir precisamente el cordón umbilical y provocarle directamente un paro. ¿Sí? Entonces fíjense que el sangrado es de origen fetal, ¿sí? Ahora, ¿qué me lleva a pensar, a comparar con lo que es el desprendimiento, más allá de lo que les cuento como situación clínica, que es muy diferente? La bradicardia fetal severa. Y la madre que no tiene nada, o sea, entra comúnmente con un sangrado, pero no está ni en hipertonía, no tiene dolor, nada. Pero cuando vos vas a ocultar el bebé se está muriendo, ¿sí? Está en una bradicardia fetal severa. La mortalidad es más del 50% y la cesárea es de súper urgencia. Por eso les digo, tienen que subir corriendo. ¿Sí? Y el otro es la rotura del seno marginal, que si no es desprendimiento, no es basa previa o no es placenta previa, es rotura del seno, porque tiene características de todas. Sí, hemorragia abundante roja, indolora, repentina y única. O sea que si no les entra en ninguno de los 3 cuadros anteriores, es rotura del seno marginal. Eso es lo que tienen que saber. ¿Sí? Más que nada esto es de colectores, ¿sí? No es sangrado. Por eso ni el bebé ni la mamá hemodinámicamente se van a... No voy a ver ni una bradicardia ni nada, voy a ver sangrar. ¿Sí? Porque no afecta a ninguno de los dos. Muy bien. Y una de las últimas es rotura uterina, que literalmente es una extracción del útero, o sea, cuando el útero hay una solución de continuidad. La epidemiología, hay una multiparidad, edad materna avanzada, casi siempre el choice tiene que decir algo de cicatrices uterinas o intervención en el útero, ¿sí? Y obviamente que tiene localizaciones donde ustedes quieran, no es importante para eso. Lo que sí es importante es la clínica. Va a haber un dolor en aumento que va a ceder bruscamente, o sea, la paciente va a entrar a los gritos, pero a los minutos la tenés... Es la calma engañosa que antecede al huracán, diría la canción. Entonces se choca, literalmente. ¿Y cómo en el choice me lo van a decir? Me lo tienen que decir de esta manera. Dolor en aumento, cese de contracciones momentarias con shock hipovolémico. No hay otra manera de decirlo. Pueden poner una palabra más, palabra menos, pero eso es lo que pasa. Hay 3 signos que no pueden faltar, que son Bandel, Frommel y Pinar, ¿sí? Que el de Bandel es el anillo de Bandel, que hace como un relieve, ¿sí? Es sobre el abdomen. Frommel, cuando es el relieve de los ligamentos redondos del costadito, que se van a ver como 2 cintas que se tensan. Y Pinar, que es la aparición del sangrado. ¿Sí? La repercusión obviamente es muy elevada, ¿sí? Tanto para la madre como para el hijo, y la conducta es la cirugía de emergencia, o sea, la cesárea. Y hay que ver cómo está ese útero, cuánto se rompió para ver si lo podemos reconstruir o hay que hacer la histerectomía. Bien. Y por último tenemos lo que es el feto muerto y retenido, que es la muerte fetal ocurrida dentro del útero, ¿sí? En la segunda mitad del embarazo, sin iniciar trabajo de parto. Las causas son múltiples, ¿sí? Hay un montón de causas por las cuales se puede tener un embarazo. La reducción o supresión de la perfusión placentaria, lo que es la disminución del aporte calórico, traumatismos, intoxicaciones, lo que quiera, ¿sí? Donde dice evolución, la verdad que nunca lo han tomado, lo pusimos ahí obviamente como es
cómo es bibliografía, pero también para tener en cuenta, ¿sí?, que cuando hablamos de esto, hablamos principalmente de que puede detenerse y puede haber, se detuvo el crecimiento del feto en algún momento, y depende de la edad gestacional, puede ser que se disuelva o se momifique o se macere, ¿sí? Nada, esto es más para medicina legal que para ustedes. Lo que sí tienen que saber es la clínica: ausencia de latidos cardíacos, ausencia de movimientos fetales, ¿sí? Y esto puede ser, depende de la edad gestacional, lo percibido por la madre, o obviamente que la confirmación va a ser por una ecografía, ¿sí? Esto que dice signos de Spalding, Fanglet, léanlos, pero nunca los han preguntado. Bien, lo importante es saber cómo actuar, porque las complicaciones principales van a ser las hemorragias, las infecciones ovulares y los trastornos psicológicos. Con respecto a las infecciones ovulares, es poco frecuente, pero ante la rotura, ¿sí?, como pueden ascender los microorganismos hasta dentro de lo que es el feto e infectar el útero, ¿sí? Entonces, esto es indicación para que se termine el embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice que cuando se detiene un embarazo, se puede esperar un tiempo para que arranque, ¿sí?, el trabajo de parto espontáneamente, o colocar medicación para brindarles un trabajo de parto, ¿sí?, para que nazca por vía vaginal. Y lo que son hemorragias por coagulopatía, fíjense que entra en todo esto el fibrinógeno, que el fibrinógeno, el problema que cuando empieza a descender a niveles menor en realidad a 200 y después menor a 100, ¿sí? Ya menor a 200 es indicación para finalización de embarazo, y 100 ya está muy por debajo de los niveles hemostáticos, o sea que peligro de hemorragia por donde la mires, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, es un dato, sí. Y fíjense que a partir de los 30 días los niveles llegan a descender por debajo de los 100. A los 20 días de ocurrida la muerte fetal, el fibrinógeno empieza a descender también, ¿sí? O sea que en el choice nos van a dar, ¿sí?, cuánto tiene el fibrinógeno y cuánto tiempo supuestamente de fallecido tiene, ¿sí? ¿Cómo es el tratamiento? Conducta expectante, ya que el 80% nacen por parto espontáneo en los primeros 15 días, ¿sí? Y la evacuación inmediata con prostaglandinas, oxitóxicos, va a ser si existen membranas rotas, ¿sí?, cuando el fibrinógeno desciende por debajo de 200, o cuando hay un estado alterado estado emocional alterado, ¿sí? Y si fracasa la inducción, puede recurrir a una cesárea, ¿sí? No me detuve tanto en lo de trastornos psicológicos, porque no es para el choice eso, sí saber que hay trastornos psicológicos, pero sí hay toda una corriente, por lo cual uno se sabe desde lo fisiológico, la fisiopatología de esto, que pueden nacer espontáneamente por parto vaginal. Pero eso trae un montón de consecuencias también desde lo psíquico, ¿sí? Pero bueno, es otra discusión para otro momento. Bien, lo que son alteraciones de la placenta, después lo van a leer, la verdad que no hay mucho más. Sí, el tema de polidramnios, saber algunas definiciones. Acuérdense que líquido amniótico mayor o igual a 25 centímetros, el oligoamnio es menor o igual a 5, se puede poner ILA 25, ILA 5. El polidramnios es el aumento de la cantidad de líquido amniótico, ¿sí?, cuando supera casi los 2 litros. Y tenemos factores fetales, pero fíjense que ahora en un ratito vamos a ver el principal factor materno, que es nuestra amiga la diabetes, ¿sí? La clínica es el aumento de la altura uterina y el volumen abdominal, dificultad en la palpación de lo que son las partes fetales, porque la verdad que parece que pelotea ese bebé porque está mucho líquido amniótico y es difícil de auscultarlo, ¿sí? Entonces, existen lo que son los polidramnios agudos y los polidramnios crónicos, ¿sí? Agudamente, que aparece casi siempre en el último trimestre, y la crónica, ya que se va adaptando desde las 20, ya vas detectando una altura uterina aumentada. Y es obviamente que hay que correlacionarlo con los factores de riesgo que pueden aparecer, ¿sí? En realidad, vieron recién que vimos el desprendimiento de la sobredistensión o el polidramnios. Yo siempre lo comparo con un globo vesical
que para ir el globo vesical hay que irlo evacuando de a poco para no generar espasmo en la vejiga. Esto pasa lo mismo, pero en el útero. ¿Sí? Hay que de a poquito, de hecho, hay que el líquido, ¿sí? Irlo, porque en algún momento se va a romper la bolsa y va a tener que evacuarlo, para que las ligaduras vivientes de Pinar puedan llegar a hacer la contracción uterina y la madre no muera desangrada, ¿sí? Hay que de a poquito ir sacando líquido, y estas más, muchas veces se hace antes de que nazca, ¿sí? Se le saca por bajo guía ecográfica con una jeringa, se realiza eso, ¿sí? Se le puede colocar indometacina, evacuar 500 mililitros por hora, ¿sí? Para evitar después un desprendimiento. Se recomienda ya en trabajo de parto hacer la ruptura artificial o la amniorexis, que se llama. Lo contrario es el oligoamnios, que hay menos de 300 mililitros de líquido amniótico en el útero, ¿sí? Y vamos a tener una altura uterina menor, mucho menor, pero no hablamos en realidad a veces está relacionado con el RESIU, ¿sí? Porque bueno, no hay un buen crecimiento, el bebé es como que nace apelotonado. El líquido amniótico lo que facilita también es que aumente, por ejemplo, la capacidad, los pulmones se puedan expandir, todos los órganos correspondientes puedan crecer, lo externo, ¿sí? Sobre todo la cara, la piel, que nacen con piel más seca porque no está correctamente hidratada, ¿sí? Son fetos que sufren alteraciones, a veces nacen con la nariz que parece que estuvieran contra el vidrio, que se pegaron la ñata contra la pared, como le decía mi abuelo, ¿sí? Pero el problema principal es que el no haber líquido amniótico también no lo protege de cualquier problema con el cordón umbilical y puede producir compresiones, ¿sí? que llevan a alterar la vitalidad fetal de ese individuo, ¿sí? O que se armen prolapsos o desprendimientos. Muy bien. Muchachos, son 9:10. ¿Me dan 5 minutitos? ¿Van al baño? ¿Sí? Y seguimos con diabetes y después un poquitito más de lo que son tiroides, ¿sí? Les doy 5 minutitos, así arrancamos y háganse un cafecito y así ya continuamos, que nos queda diabetes y tiroides. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? Háganse el cuadro comparativo, por favor, ¿eh? Háganselo, háganme caso, para poder resolver los problemas, pues mucho más fácil. Ahora se lo van a acordar, pero el día del examen saben que, ¿no? Háganse el cuadro comparativo. Bueno, vayan al baño, vayan a hacerse el cafecito, en 5 minutitos estamos.
Bueno, vamos a continuar un poquitito más. Vamos a hablar entonces de diabetes. Diabetes es una enfermedad muy frecuente en el embarazo. De hecho, la pesquisamos y con la pesquisa lo que hacemos es poder detectar, por supuesto, esta patología para evitar, ¿sí? Que se compliquen, por supuesto, los embarazos, ¿sí? La clasificación de diabetes, por supuesto, va a ser diabetes pregestacional y diabetes gestacional. Se entiende que la diabetes pregestacional es aquellas pacientes que saben que tienen diabetes o aquellas que se le diagnostican las primeras semanas de embarazo, ¿sí? Bien, vamos a empezar con lo que es la diabetes pregestacional, que es el grupo menos frecuente, pero que tiene mayor riesgo. ¿En qué? En malformaciones, ¿sí? Por eso es tan importante que las pacientes hagan una consulta preconcepcional, porque si 3 meses antes nosotros podemos detectarlo, ¿sí? Podemos obrar para que podamos actuar o intervenir rápidamente y mejorar el estado de metabolismo de esa paciente, ¿sí? Es fundamental reducir las complicaciones maternas, fetales y demás, y fíjense que es importante administrar ácido fólico previo al embarazo y en el primer trimestre. ¿Qué sería recomendable que no se embaracen? Anoten, en mujeres con hemoglobina glicosilada mayor a 7, que tengan cardiopatías isquémicas, nefropatías graves, retinopatías proliferativas no fotocoaguladas o evolutiva y neuropatías autosómicas severas. Cuando dice contraindicar, no significa que no queden embarazadas, sino evitar que queden embarazadas. Los criterios diagnósticos, ¿sí? Para diabetes pregestacional, son aquellas diagnosticadas, por supuesto, antes de la concepción o que cumplan con uno o más criterios de los siguientes. Hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5, ¿sí? Con 7 ya contraindica. Glucemia en ayunas mayor o igual a 126. Glucemia Salazar mayor a 200, ¿sí? O que la PTOG, o sea, la glucemia 2 horas después de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, sea de 200, mayor o igual a 200, ¿sí? Las complicaciones, malformaciones congénitas, ¿sí? Desde embriopatías, síndromes de hipoplasia femoral, atresias anorrectales, ¿sí? Tenemos un montón. También son aquellas pacientes que son abortadoras, que pueden llegar a ser abortadoras frecuentes, o que desgraciadamente el embarazo no llega a puerto y tengan una muerte fetal intraútero. Las complicaciones maternas es que se asocie con la preeclampsia, ¿sí? Ahora, tener diabetes pregestacional, el embarazo, no predispone a tener una retinopatía diabética. ¿Sí? Si yo le hago un fondo de ojo a estas pacientes y ya tienen una retinopatía diabética, entiendo que es previa, ¿sí? O sea que es como un indicador de que esto estaba mal antes, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el control metabólico? ¿Sí? Con toda paciente que haga hipoglucemias en ayunas o hiperglucemias postprandiales o intolerancia a los hidratos de carbono, se debe controlar, ¿sí? Idealmente en ayunas, preprandiales y 2 horas después de comer. ¿Qué es lo óptimo? Que en ayunas tenga menos de 90, que preprandiales tenga menos de 105 y que 2 horas después tenga menor a 120. Obviamente que las dosis son pacientes que pueden insulinizarse, ¿sí? O que vienen ya insulinizadas. Obviamente que esto es un trabajo interdisciplinario con la diabetóloga, ¿sí? En donde se va a establecer las dosis, ir ajustando. Y para el control prenatal, en el primer trimestre, vamos a pedir todo lo que le pedimos a todo el mundo, ¿sí? Pero a estas pacientes ya le vamos a agregar una hemoglobina glicosilada que se va a repetir una por mes o cada 6 semanas, la fructosamina, un clearance de creatinina, todo lo que es perfil lipídico, ¿sí? Y los controles van a ser quincenales hasta la semana 34 y luego semanales hasta el nacimiento. O sea, vamos a controlarlas, el control prenatal suele ser cada 20, 30 días, en estas pacientes las vamos a citar cada 15. Recomendable el control oftalmológico y cardiológico por ser órganos blancos de la diabetes, y el control fetal, una ecografía a las 11-14 semanas para el tamizaje de aneuploidías, que son la ATM,
Después vamos a valorar entre las 16 y las 20 semanas con un scan, y además con ecocardiograma, ¿sí? Y control mensual, más que nada por el tema de no solamente el crecimiento, sino también del líquido amniótico, ¿sí? Hay que hacerle un monitoreo semanal hasta la semana 34 y 2 veces por semana hasta la semana 39, o si existiera obviamente algún antecedente de una muerte fetal. Tengan en cuenta, ¿sí?, que decir que tengo diabetes no es lo mismo que cuando digo finalización de embarazo no es igual a cesárea. De hecho, ustedes saben que cualquier intervención quirúrgica en un paciente diabético es un tema por la complicación de la microvasculatura, ¿sí? Entonces, si bien no es recomendada las internaciones prolongadas o exponerlas a cirugías, sí, también se las puede internar para estudiar a estas pacientes, ¿sí? Porque hay que controlarles, con el glucómetro, ¿cómo se llama? Hay que medirles la glucemia, ¿sí? ¿Cuándo se recomienda finalizarlo? Con buen control metabólico y bienestar fetal, se puede esperar hasta pueden parir por su vagina, no hay ningún tipo de problema. No hay indicación estricta de cesárea por diabetes, ¿sí? Y control estricto de las glucemias durante el proceso, obviamente, de nacer, mantener las glucemias entre 80 y 140. ¿Está bien? Y se recomienda los nacimientos por la mañana o la tarde, siempre suspendiendo la insulina. Bueno, con respecto a lo que es diabetes gestacional, la diabetes gestacional es la que se conoce durante el embarazo y obviamente que no tiene signos de ser previa. Tenemos criterios diagnósticos. ¿Cómo se diagnostica la diabetes gestacional? ¿Sí? O 2 glucemias en ayunas entre 92 y 125, o uno o más valores de la PTOG o P75 en ayunas mayor a 92 y a los 120 minutos mayor a 153. La verdad que a la hora no es parámetro para nosotros, ¿sí? Entonces, en embarazos hasta 20 semanas, ¿sí?, podemos ver una glucemia en ayunas y vemos, si es menor a 92, listo, va el screening universal que es entre las 24 y 28 semanas para hacerse la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si la paciente, su glucemia está entre 92 y 125, se repite, ¿sí? Y si vuelve a dar entre 92 y 125, hago el diagnóstico de diabetes gestacional. Si es menor a 92, sigue carrera y le hago de vuelta, ¿sí?, en el screening. Ahora, si es mayor a 126 directamente la primera glucemia en ayunas, vamos a tener un paciente con diabetes, pero pregestacional. ¿Está bien? ¿Sí? La P75 se puede hacer hasta una vez por trimestre. Con factores de riesgo se puede empezar desde el primer trimestre a hacerlo. Nos van a amar las pacientes, pero se puede hacer hasta una vez por trimestre en el caso de tener que pesquisarla, obviamente. Los factores de riesgo, ahí tienen toda la listita, por supuesto todos los factores de riesgo que ya conocen de la diabetes per se. Acá lo que se agrega es un índice de masa corporal preconcepcional o al inicio del embarazo mayor o igual a 25, antecedentes de una diabetes previa, que hayan tenido preeclampsia, que tengan preeclampsia, ¿sí?, un síndrome de ovario poliquístico, una resistencia a la insulina preconcepcional, ¿sí?, o que sea un embarazo múltiple. Los embarazos múltiples suelen intercurrir bastante con diabetes. El screening, acuérdense que es de la P75, la semana 24 a 28, y supónganse que les cae como paracaídas una mujer con 31 semanas sin control. Bueno, le pueden hacer, por supuesto, la PTOG. El tema es que ya las semanas para atrás no podemos hacer nada. Va a ser más preventivo hacia adelante para que no haga ningún pico de hiperglucemia ni para ninguna complicación de acá a futuro. ¿Está bien? Entonces, en el algoritmo de embarazada sin factores de riesgo, la primera consulta va a ser igual, ¿sí? Lo que acá agregamos es, ¿sí?, supónganse que es patológica, le da normal, ¿sí?, le vuelve a dar normal, y si yo tengo sospechas, ¿sí?, se lo puedo hacer en todos los trimestres, por eso va como aumentando el tema. Ahora, con factores de riesgo, fíjense que lo mismo, ¿sí? Patológica, normal, ¿sí? Siempre lo que yo voy a intentar es buscar y pesquisarlas. ¿Para qué? Para mejorarles, por supuesto, la calidad de vida durante el embarazo y que ese bebé pueda nacer sin ningún problema, ¿sí? Por eso van a ver más veces que se va a pedir, ¿sí?, estudios, porque tienen factores de riesgo.
Las medidas terapéuticas, educación diabetológica, plan de alimentación, fármacos, actividad física, ¿sí? Siempre va a ser educación y plan de alimentación la primera instancia. Luego se va a ver si eso no resulta, si entra lo medicamentoso, ¿sí? ¿Se puede dar la metformina? Sí, se puede dar la metformina siempre y cuando tenga consentimiento de la madre y le expliquemos, ¿sí? Porque la metformina, ustedes saben que siempre hay una discusión, depende de qué libro, qué momento y qué guía tomen. Esto me hace acordar a que, 2 puntos. Ojo con los choice que hagan de años anteriores porque las guías van cambiando y los valores también y algunas consideraciones. Así que ojo con los choice que a veces se mezclan y dicen, sí, pero en este choice dieron por respuesta correcta esto, porque antes se solían utilizar además más guías. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, una salvedad. Con respecto a educación, sí, por supuesto un plan de alimentación y hábitos, cómo utilizar el reflectómetro, sí, con las tiras, la insulina, ¿sí? Todo, explicarle las complicaciones. Son pacientes que la verdad necesitan mucha contención y mucho seguimiento, ¿sí? Y por supuesto generarles un plan de alimentación adecuada. Con respecto al control metabólico, las pacientes con dieta, lo básico sería que se pinchen, ¿sí? 2 veces por semana, ¿sí? Después de comer, lo ideal sería 3 veces por día, mientras que pacientes con insulina lo ideal es por día, ¿sí? 3 veces por día, o lo ideal sería, lo óptimo sería 5. Pero estos son los objetivos que tienen que saberlos, ¿sí? De las glucemias, entre 70 y 90, en las postprandiales menor a 120, la cetonuria que tiene que ser negativa y la fructosamina menor a 280. Y acuérdense la hemoglobina glicosilada menor a 6,5, porque ya más de 6,5 es un tema y 7 contraindica. El embarazo prácticamente lo pone en peligro. Y vamos a poder usar, acuérdense que ante cualquier cetonuria, ante cualquier pico de glucemia mayor a 200, la cetonuria, con la primera orina de la mañana, hay que hacerlo, ¿sí? Y vamos a intercurrir con las insulinas NPH, la corriente o la aspartica, ¿sí? Eso lo vamos a ir distribuyendo. No tienen que saber en qué momento ni nada, porque eso es más de diabetes que del control gestacional. Eso ya excede bastante a lo que es el choice, ¿sí? Actividad física, 30 minutos, 2 a 3 veces por semana. Y esto sí se lo tienen que saber cuando es el control obstétrico, ¿sí? Si la paciente está normal en tratamiento, o sea, en normoglucémico, en tratamiento solo con dieta y no hay ninguna complicación, sea una malformación o macrosomía, ¿sí? El control es quincenal hasta la semana 36 y luego semanal. Ya cuando están insulinizadas o tienen picos de hiperglucemia, es quincenal hasta la semana 32, o sea, nos adelantamos para empezar a controlarla una vez por semana desde la semana 32. ¿Está bien? El laboratorio, le vamos a intercurrir en todo, acuérdense del urocultivo, ¿sí? Y de todo lo que es encontrado como el perfil tiroideo, la proteinuria que vamos a valorar, ¿sí? Y también en pesquisar a ver que no intercurra también con preeclampsia, ¿tá? Y dosarle la hemoglobina glicosilada. Las recomendaciones siempre, hacer un electrocardiograma, ¿sí? En el tercer trimestre, una evaluación cardiológica, ¿sí? Fondo de ojo, si son diabetes pregestacionales o intercurre con una hipertensión, en el caso del fondo de ojo, y una ecografía renal, acuérdense, por daño de órgano blanco, en las pregestacionales. No hay que hacerle un fondo de ojo a una paciente con diabetes gestacional porque, como les decía al principio, no va a hacer daño en el órgano, ¿sí? Con respecto a la ecografía, hacerle el primer trimestre, después vamos a hacerle la valoración por el scan fetal, ¿sí? Mensual desde el diagnóstico de diabetes para valorar el crecimiento con el líquido, con el volumen de líquido amniótico, ¿sí? Y un ecocardiograma ¿cuándo? Cuando intercurra con hiperglucemias en ayunas o diabetes pregestacional. Lo que es vitalidad, ¿sí? Acuérdense, vamos a pedirle un Doppler. Solamente por ser diabética no se pide Doppler, ¿sí? La guía lo que dice es que se intercurre con hipertensión, RESIU, oligoamnios, ¿sí? Y la madurez fetal. ¿Se puede madurar? Sí, ¿sí? El monitoreo, no se confundan con el control prenatal. El control prenatal, ¿sí? Acuérdense que era normal hasta las 36, después semanal, si es con tratamiento con insulina o hiperglucemias en ayuna, 32, luego semanal. Ahora, el monitoreo, ¿sí? En pacientes que tienen glucemias entre 80 y 120, semanal desde la semana 38, si
está normoglucémica, está con dieta y no hay ninguna malformación ni macrosomía, ¿sí? Y 2 veces por semana, desde la semana 34 y 36, para el resto de los pacientes, ¿sí? Las que tienen normoglucemia en ayuna, pero están con insulina, un mal control metabólico o antecedentes o patología asociada. Y 2 veces por semana, desde la 32, en pacientes con hiperglucemias en ayunas estrictamente. Ante 2 monitoreos no reactivos, se va a indicar todo lo que son perfiles biofísicos o prueba de tolerancia a las contracciones, ¿sí? Más que nada para saber cómo está ese feto, la vitalidad de cada uno. La maduración se puede hacer con corticoides o con una bomba de infusión, ¿sí? Siempre tener en cuenta poder utilizar la betametasona de absorción rápida, que son 2 dosis y es mucho más rápido, pero por supuesto controlarle las glucemias, ¿sí? Ir viendo. No tienen el protocolo de infusión de insulina, no tienen que estudiárselo, ¿sí? Pero ténganlo porque en alguna que otra guardia les va a ayudar. Cuando se termina el embarazo, como les dije, no es indicación de cesárea ser diabética, ¿sí? Por lo tanto, la condición obstétrica es la que va a determinar la vía de parto. Si llega a ser una cesárea, siempre tener en cuenta que la paciente va a tener que estar conectada a un PHP, o sea, a una solución parenteral con dextrosa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir manejando las infusiones y con la dextrosa vamos viendo si va para hacer hipoglucemias, aumentamos el goteo, ¿sí? Y si no, cerramos la ruedita y no le brindamos lo que es la dextrosa parenteral, ¿sí? Y la terminación sí o sí por cesárea, indicación de macrosomía con fetos ecográficos que sean mayores a 4,5 kilos. ¿Está bien? Luego vamos a ir controlando, por supuesto, las glucemias, ¿sí? Y en pacientes con insulina no se aplica la previa, digamos, a lo que es la cesárea si es programada, ¿sí? O al momento del trabajo de parto. Pues los trabajos de parto pueden ser prolongados también. Una vez que nacen, se va a indicar dieta general a las pacientes que tengan un índice de masa corporal normal, ¿sí? Y que no requirieron insulina, dieta para diabéticos aquellas que fueron tratadas con insulina, y hay que suspender la dosis, obviamente que si la requieren porque son insulino dependientes, no, por supuesto. Hay que continuar con dextrosa hasta la alimentación oral, y después tenemos que hacer la reclasificación. A la 6ª semana es la reclasificación, ¿sí? Que tenemos que hacerle nuevamente la P75, en donde si da la P75 mayor o igual a 200, ¿sí? A las 2 horas es diagnóstico de diabetes, alteración de la tolerancia, si da entre 140 y 199, y menor a 140 es metabolismo normal, ¿sí? Está sana, ¿está? Con respecto a los anticonceptivos, estaría bueno no darle ni levonorgestrel ni desogestrel, que son hiperglucemiantes, ¿sí? Y después hacer obviamente la recategorización y el control de la paciente, ¿tá? No todas las pacientes que intercurrieron con diabetes gestacional, ¿sí? En el embarazo quedan con la diabetes. Se dice, se me convirtió en la mellitus. No, no todas. Bien, ¿alguna duda con diabetes? ¿Algo que no quedó claro? Acuérdense los valores, cómo diagnosticarlo, los tratamientos, ¿sí? Cuándo tienen que hacerle los controles prenatales y demás, ¿sí? Bueno, vamos con tiroides. Tiroides es un capítulo también aparte, pero lo que quiero destacar principalmente es que sepan bocio, hipotiroidismo, ¿sí? No es tan tomado tampoco, ¿sí? La verdad que no hay mucha pregunta. Pero saberse algunas cositas, ¿sí? Puntuales. El bocio, ¿sí? Es una de las alteraciones más frecuentes en el embarazo, ¿sí? Donde la paciente está eutiroidea, pero bueno, tiene un volumen aumentado de lo que es la tiroides. Y las complicaciones, ¿sí? En realidad son las que se pueden producir algún efecto sobre el embarazo, ¿está bien? Sobre todo que se puede corregir quirúrgicamente, ¿sí? La verdad que es difícil, pero existe, ¿sí? La posibilidad. El tratamiento a estas pacientes se las suele medicar, ¿sí? Con yodo, con suplementación de yodo, o la propia cirugía, ¿sí? Realizar la cirugía. Y en los fetos especialmente podemos ver, ¿sí? Que nacen hipotiroideos o con bocios congénitos, ¿sí? O complicaciones respiratorias. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si estamos
programando un parto vaginal, ¿sí? Porque puede haber una distosia dinámica y puede quedar en el canal de parto, ¿sí? Con respecto al hipertiroidismo, ¿sí? De por sí el hipertiroidismo suele mejorar muchísimo en el embarazo. ¿Por qué? Porque por definición prácticamente el feto las primeras semanas no puede generar su hormona, entonces tiene que tomar la de la madre. Entonces, como la madre tiene en exceso, ¿sí? Le mejora mucho mejor su tirotoxicosis, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar es una leve mejoría, ¿sí? Pero no todo, o sea, el hipertiroidismo no suele afectar la salud fetal, es más materno lo que podemos encontrar, ¿sí? Entonces, las hipertiroidas graves, lo que suele pasar es que directamente no pueden concebir o tienen abortos a muy tempranas edades gestacionales, ¿sí? Y si logra sobrevivir, si logra superar todas esas etapas el feto, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque hay que controlar la frecuencia cardíaca a las madres, ¿sí? Por eso les solemos dar, las beta bloqueamos con propanolol, ¿sí? Y después tenemos el medicamento exclusivo que es las tioureas, ¿sí? Que en nuestro país no se consigue prácticamente, no sé si ahora con la importación, pero la verdad hasta hace poquito era imposible conseguir, ¿sí? La medicación, pero sí poderlas beta bloquear, ¿sí? Y por supuesto ir controlando. Es importante esto, ¿por qué? Porque puede estimular la actividad uterina y puede generar contracciones, ¿está bien? Pero es importante este concepto, ¿sí? Hay mayor gasto de tiroxina, entonces mejoran momentáneamente, ¿está bien? Por eso las leves y moderadas no tienen tanta complicación, al contrario, el embarazo las mejora, pero ¿sí? Hay que ver el ritmo cardíaco y demás, hay que controlar eso. Y las hipotiroides, por definición, ¿sí? Son las que más problemas tienen con respecto a la fertilidad, si bien en la práctica si están eutiroides no tienen problema. Y acá es al revés, acá no hay hormona para todos, entonces hay que tener mucho cuidado y suplementar correctamente a la paciente, ¿sí? En los primeros meses, sobre todo el embarazo, la exigencia de la glándula es mucho mayor. Entonces se ven empeorados estos cuadros, ¿está bien? Entonces, recién en el segundo y tercero, cuando empieza a funcionar correctamente o empieza a sintetizar la glándula fetal, es donde se ve alguna mejoría. Por eso al principio, y sobre todo en la consulta preconcepcional, nosotros siempre hablamos con las pacientes que avisen a sus endocrinólogos para que después puedan, eh, regularle las dosis o apenas queden embarazadas, empiecen a tomar más dosis de levotiroxina. El tratamiento, bueno, es la implementación, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado porque esto sí afecta al feto, ¿sí? Pueden tener muertes embrionarias precoces, bocios fetales con hipotiroidismo, los hipotiroidismos congénitos o mismo la muerte fetal, ¿sí? Bien, esas son algunas de las cosas que tienen que saber, ¿sí? Siempre denle mucho más bolilla a diabetes, pero la verdad son las cositas que tienen que saber de endocrinología. Y por último tenemos lo que son las hepatopatías, que esta enfermedad, que es la colestasis intrahepática, es la más frecuente dentro de la que son las hepatopatías, en donde la clínica vamos a tener un síndrome clínico y bioquímico. El clínico es el prurito palmoplantar a predominio nocturno en el tercer trimestre, y lo que es bioquímico, alteraciones de ácidos biliares y de las enzimas hepáticas y la bilirrubina. Las pruebas de laboratorio me van a dar aumentado de los ácidos biliares, ¿sí? Más de 10, ¿sí? Elevación de las transaminasas, hasta 10 veces se pueden aumentar, y el aumento de la FAL con las hipercolesterolemias. Y los estados más graves pueden llevar a la paciente a tener una ictericia, una hiperbilirrubinemia, ¿sí? A predominio de la directa, ¿sí? Con respecto a los efectos, uno de los principales, sobre todo en la unidad fetoplacentario, va a ser que dice alteración, mayor sensibilidad a la oxitocina, esto que quiere decir que puede alterar la contractilidad y puede generar partos pretérminos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de detectarlo a tiempo, porque la conducta obstétrica va a ser ante el tratamiento sintomático. Nosotros encontramos por laboratorio que las enzimas están aumentadas y tenemos que empezar el tratamiento, va a ser con el ácido ursodesoxicólico, ¿sí? Ahora, esto se lo tienen que estudiar, los indicadores de mal pronóstico. Si los ácidos biliares son mayor a 40, acuérdense que mayor a 10 ya son patológicos.
Si persisten los hepatogramas alterados o aumento de las transaminasas a pesar del tratamiento con el ácido ursodesoxicólico, si la paciente está ictérica, si está como un Simpson, si está amarilla, o si hay un crecimiento restringido con o sin oligoamnios, esos son factores de mal pronóstico que me obligan a interrumpir el embarazo. Cuando digo interrumpir, volvemos a lo mismo. La vía de parto la decide las características, no siempre tiene que ser una cesárea. ¿Está bien? Si no presenta ninguna patología asociada, o bien se puede tener una conducta expectante hasta las 37-38 semanas que se finaliza. ¿Sí? O sea, hace una ecografía y se finaliza. Acuérdense los factores de mal pronóstico. 2 palabras sobre hiperemesis gravídica. Recuerden que hiperemesis gravídica siempre se lo asocia con, bueno, esta está vomitando, esta tiene una hiperemesis. Sí, pero la hiperemesis gravídica, por definición, es 3 o más episodios de vómito con cetonuria y una pérdida del 5% del peso corporal. Eso es la hiperemesis gravídica. ¿Sí? Las causas son multifactoriales, hay psicológicas, ¿sí? Hay también alteraciones propias por embarazos múltiples, por alteraciones metabólicas, historias previas en embarazos de hiperemesis, ¿sí? Lo más importante siempre, tanto en el tratamiento, es buscar el asesoramiento desde lo que es nutricional y un soporte, porque estas pacientes vomitan tanto que pueden llegar hasta una alcalosis por hipocalcemia, ¿sí? Y generar un estado ácido-base súper alterado. Entonces tenemos estos desbalances que tratarlos, ¿sí? Que se suelen dar antihistamínicos, ¿sí? Y antieméticos con vitamina B6, ¿sí? Se suele implementar esto, sueritos con vitamina B6. Y con respecto al hígado graso, que es la otra hepatopatía, la más importante que no se olviden es la colestasis. De lo que es hígado graso, el diagnóstico histopatológico es por biopsia. Ustedes imagínense una embarazada, sale una biopsia. Vamos, pero como queremos. Entonces, ¿qué importancia tiene? Fíjense la clínica. Náuseas y vómitos de inicio súbito, sed y fatiga, dolor en hipocondrio derecho o epigástrico, casi en el 80% de los casos, ictericia con preeclampsia y borde hepático palpable. Pero acá se le agrega que cuando empezamos a hacer una diferenciación, porque vos decís, bueno, puede ser una preeclampsia, la preeclampsia no tiene una encefalopatía, ¿sí? Acá las pacientes se van poniendo encefalopáticas y podemos tener un grave problema porque hay que finalizar el embarazo, porque si no nos quedamos sin madre. En el laboratorio vamos a ver leucocitosis, trastornos de los factores de la coagulación, como de las enzimas hepáticas, ¿sí? Hasta podemos tener una imagen, ¿sí? Hasta podemos hacer taquearla a la paciente o hacer una resonancia, pero siempre el diagnóstico precoz, sobre todo para que no entren en insuficiencia hepática, o si están entrando en insuficiencia hepática, es terminar con el embarazo y poder ocuparnos de la madre, pues estas madres terminan en terapia. O sea, la conducta oportuna es el diagnóstico oportuno con un tratamiento invasivo e interrumpir el embarazo. Acá corre riesgo la vida de la paciente y ni hablar del feto, ¿sí? Por eso no hay tratamiento específico, sino de sostén, ¿sí? Y ir tratando todo, preparar a neo, preparar a la madre en terapia e ir viendo, porque la verdad que tomarle una biopsia hepática y esperar a que me dé el resultado y demás no tiene mucho sentido porque la madre se me está volviendo encefalopática, ponele, ¿sí? Bien, acá tienen un cuadro, más que nada para diferenciar todas las hepatopatías del tercer trimestre, pero acuérdense, ven, fíjense en acá, hígado graso agudo, sostén, parto urgente, directamente, ¿sí? Las de infarto hepático terminan en UTI, ni hablar, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Vamos a discutir. ¿Sí? Dígame. No, digo que no. Ah, thank you very much. Muy bien. Vamos a resolver el choice. ¿Tienen todos por ahí? Abran los micrófonos, vamos a discutir un rato. Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿sí? Tenemos una paciente embarazada de 27 semanas con feto intraútero, ¿sí? Muerto y con membranas íntegras, que presenta una ecografía con una biometría fetal para 25 semanas, o sea, hace 2 semanas de diferencia, 14 días. ¿Cuál es la conducta más adecuada? ¿Qué han puesto? Ahí no pueden ser las dos últimas, como que se podía producir solo, pero también lo pueden inducir al parto. A ver, acá proponen 2. ¿Qué dicen? Yo pensé en la D. Por ahí dicen la D.
Decime que no te la spoilearon. Son las dos respuestas correctas. ¿Por qué? Le dieron ese año las dos respuestas correctas, pero no suele haber dos respuestas correctas. Les cuento. Las preguntas después van a un proceso que es de reevaluación, ¿sí? Cuando hay quejas, ahora no me sale la palabra, pero hay una instancia después del choice, ¿sí? Que se van a revisión, que piden revisar cierta pregunta, y acá se dieron las dos por respuesta correcta, más que nada por el tiempo, porque las guías dicen entre 20 días para esperar, pero todavía y acá no está el fibrinógeno, y si el 80% de los partos espontáneamente a los 20 días se evacúa, pero también ¿sí? Tenemos la posibilidad de inducirlo, ¿sí? Por alguna otra cosa. Esta fue como una pregunta media ambigua, ¿sí? Porque también empezaron a decir, bueno, pero puede aparecer un daño psicológico, y esto y lo otro. Bueno, empezaron como a cebarse con la respuesta, y la verdad que dieron las dos, porque tienen razón, ¿sí? Estrictamente pueden inducirle al parto con prostaglandinas, ¿sí? O esperar que inicie, porque está todavía en la ventana en que puede iniciar espontáneamente y culminar en un parto vaginal, ¿sí? Paciente que cursa 34 semanas, sin control prenatal, 2 cesáreas anteriores, concurre a la guardia por metrorragia, espontánea, indolora, sangre rojo rutilante, sin contracciones uterinas, ponen para ocultar al bebé 140 latidos por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? ¿Qué dicen? La B. Dicen la B. ¿Quién da más? Sí, la B. ¿Todos de acuerdo? La B. Sangre rojo rutilante, indoloro. Ojo, porque les ponen 2 cesáreas anteriores, ¿sí? Y ustedes dicen, chau, se le está rompiendo el útero. Miren las características que tiene, ¿sí? Indoloro, sangre rojo rutilante, sin contracciones, ¿sí? Paciente 35 semanas, guardia por presentar brusco e intenso dolor referido en la zona uterina, un útero hipertónico y con escasa hemorragia de sangre oscura y desaparecen los movimientos. ¿Diagnóstico más probable? C. La de ¿Desprendimiento de placenta? Sí, señores. Desprendimiento. ¿Se entiende? Dolor, útero hipertónico, escasa hemorragia, ¿sí? Ven cómo hicimos el cuadro comparativo, ¿tá? Y ya vamos descartando. 34 años, gesta 4 para 2, cesárea 1. Cursa embarazo de término en trabajo de parto, una contracción cada 3 minutos de 40 segundos, 140 de latidos, altura uterina 38, cuello borrado parcialmente, 4 centímetros, o sea, está en trabajo de parto, presentación cefálica insinuada, constata un brusco aumento del tono uterino seguido por el cese de contracciones y shock. La C. rotura. Rotura uterina. No queda duda, no hay manera. Esto no es inventado de nosotros, esto fue una pregunta de choice. Si tienen suerte y vuelve a aparecer, crucemos los dedos. Paciente 36 años, gesta 2 para 1, cursa embarazo de 10 semanas, concurre el primer control obstétrico y en el laboratorio te tira hacia arriba de la mesa una glucemia 105. ¿Cuál es la conducta más adecuada? La B. ¿Todos de acuerdo? Sí. Acuérdense, ¿entre qué y qué? 92 y... 125. Perfecto. Repito. ¿Sí? No quedan dudas con esto, ¿no? Por favor. Esto tiene que quedar clarísimo. 39 años, puerperio inmediato por cesárea programada, macrosomía. Recibió tratamiento con insulina durante el embarazo por diabetes gestacional. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Fíjense, tenemos una primera parte y una segunda. ¿Continúo con el monitoreo glucémico y la dosis de insulina o la suspendo? Eso es lo primero que tienen que definir. La suspendo. ¿Por? Continúa. Justifique su respuesta. Para que continúe o para que suspenda. A ver, tuvo recién por una cesárea programada por macrosomía fetal y recibió insulina durante el embarazo por diabetes gestacional. ¿La requiere o no la requiere? Vamos, un tercero que me desempate. Sí, hay que suspenderla. Acá la doctora me desempató.
hay que suspenderla. Acuérdense que no es insulino dependiente ni requiriente, o sea, las pacientes en diabetes gestacional que tuvieron tratamiento con insulina se las suspende, ¿sí? Obviamente después se las reclasifica, pero si no son insulino dependientes, se las suspende, ¿sí? Porque fíjense las respuestas. Si la A y la B se van, vamos a leerlas. La A dice, continuar con control glucémico e igual dosis de insulina durante 48 horas y reclasificar en la 8ª semana. Acá hay algo que no va, ¿no? Porque ¿en qué semana era? La sexta. La sexta. Esa por lo menos se va por semana. Me la complicaron en la B, porque en la B me pusieron 6ª semana, pero hay que suspenderla. ¿Sí? Entre la C y la D, suspender insulinoterapia, reclasificación en la semana 6ª o en la 8ª. La sexta. La sexta. Sí. ¿Ok? 20 años, primera gesta sin antecedentes patológicos, a las 27 semanas te trae una glucosa que se hizo a las 24, que dice ayuna 90, 120, a los 120 minutos 130. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos al ay, doctor, me fue bien? Y el doctor dice Que está sana. todos le dicen que está sana. ¿Cuánto era el corte? ¿Cuál era el 140 de la... 153? Ah, Bueno. 53. Sí, sí. 153. Perfecto, perfecto. Paciente sana. Control prenatal, embarazo gemelar, 33 semanas, informa ausencia de latido de uno de los gemelos. En el control, fibrinógeno 110. ¿Cuál es la conducta? Hay que terminarlo. ¿No era? ¿Todos de acuerdo? Leamos las respuestas. Evacuación selectiva del feto muerto y retenido. O sea, el otro, sacás uno y dejas que crezca el otro. Evolución hasta constatar madurez pulmonar del feto sobreviviente. Evolución hasta el término. Estamos de acuerdo que evolución hasta el término es una locura, ¿no? Bien. Y con un fibrinógeno que roza el 100, ¿no? Terminación electiva, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Alguna duda con alguna...? ¿Sí? Esto de terminación selectiva no la vas a abrir a la paciente, no la vas a churar 2 veces porque a ver, elijo a ver, porque vos no sabés si el otro va a sobrevivir o qué está pasando. Además el fibrinógeno ya está ya está ahí. Una mujer de 38 años primigesta cursó un embarazo de 30 semanas de evolución, no tiene antecedentes patológicos, consulta el control porque refiere prurito generalizado hace 2 semanas, en el examen físico presenta lesiones de rascado en tronco y antebrazo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta que adoptaría? ¿Estamos de acuerdo que es la A? ¿O genera alguna duda? ¿Por qué no podría ser la D? Porque el tratamiento con antihistamínicos, ¿sí? En realidad, acá cuando dice qué conducta adoptaría la que sería más adecuada, es ver si esos exámenes de la función hepática, ¿sí? Vos diagnosticás, el más probable es la colestasis intrahepática del embarazo, ¿sí? ¿Y qué harías? Hacer un laboratorio para confirmarlo, antes de medicar algo, ¿sí? ¿Se entiende? Además no se llama colestasis del embarazo, se llama colestasis intrahepática. Eso es como la más completa. ¿Se acuerdan que les dije al principio de las primeras clases? La más completa y elijan la más completa como la más correcta. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Gracias. Muy bien. Paciente de 35 años, secundigesta nulipara, con una cesárea anterior, o sea, nunca parió por su vagina. Se encuentra embarazada de término y en trabajo de parto. Súbitamente, dolor intenso, en hipogastro y náuseas, encontrándose muy ansiosa. Aparece además pérdida hemática por genitales con franca disminución de la dinámica uterina. La A. La A dicen, ¿quién da más? ¿O todos de acuerdo? ¿Quién da más?
¿Qué es dehiscencia de la cicatriz anterior? Son malos. Nos pusieron eso. Que se abrió, ¿Cómo se llama esa? rotura uterina. Todos sabían eso, dehiscencia es cuando se desvincula, si hay una solución de continuidad. ¿Sí? Esto, ¿se dieron cuenta que es una rotura? Quizás ustedes buscaron rotura uterina y no estaba. Bueno, esto es sinónimo, rotura uterina y dehiscencia de cicatriz anterior es lo mismo. Tiene dolor, ¿sí? Pérdida hemática con franca disminución de la dinámica uterina, ¿sí? Para hacer placenta previa, no tiene por qué tener dolor, desprendimiento duele, ¿sí? Pero todo lo que es dolor intenso en hipogastrio y náuseas, ¿sí? Que se puede confundir, y le falta también pérdida hemática, ¿sí? La característica. Y rotura de la basa previa, disminución de la dinámica uterina, dicen, no de los latidos. ¿Está bien? No es una bradicardia extremo. ¿Cuál es el diagnóstico de una persona que cursa el tercer trimestre? Con cefalea, vómitos, ictericia, dolor en epigastrio y convulsiones. No caigan en la trampa de convulsiones de eclampsia, porque las eclampsias no tienen por qué cursar con ictericia, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo que es hígado graso? Sí. ¿Alguno le queda alguna duda? Bien. Porque siempre me hacen la misma pregunta con la eclampsia. ¿Cuál es el tratamiento indicado para el hígado graso agudo en el embarazo? Dijimos que terminaré el embarazo inmediatamente. No, pero no está encefalopática, se pone encefalopática en 24 horas, es la evolución prácticamente de la enfermedad. ¿Sí? Diagnosticada a tiempo obviamente evita eso, pero a las 48 horas ya no hay mucho que hacer. ¿Cuál de las siguientes conductas considera la más adecuada en una paciente de 25 años que tiene 34 semanas por fecha de última menstruación y ecoprecoz, que refiere disminución de movimientos del feto? Tiene 2 gestas anteriores, un parto hace 11 semanas, 11 meses digo, no semanas, 38 nacidos de 38 semanas, pero que ese muchacho nació con 2,3 kilos, como muy chiquito, ¿no? Tabaquista, 20 cigarrillos día, ya te prendió la lucecita, y en el examen físico la ganancia de peso fue 4 kilos en todo este tiempo, con una altura uterina de 25. O sea, nada. ¿Sí? Acuérdense que siempre la altura uterina son 2 centímetros 3 menor a la edad gestacional. O sea, tiene una panza recontra chiquita. ¿Cuál es la más completa? La A. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Antes de finalizar el embarazo, hay que ver bien este recio, porque es un recio. ¿Sí? Ecografía obstétrica, un lindo Doppler y un monitoreo, una NST para ver cómo está la vitalidad fetal. Nada de interconsulta con nutrición y todas esas cosas. No. A la guardia aparece una paciente con edad desconocida gestacional y sin control. Pero vos le medís la panza y tiene 35 centímetros, sin contracciones. Usted realiza una ecografía que informa un feto de 42 semanas. Ya el muchacho ya sale y se va a Bariloche. Líquido amniótico adecuado. ¿Qué conducta adoptaría? Y acá yo siempre a esta pregunta les digo, está en juego su matrícula. ¿Qué hacen? Ojo con lo que eligen. Cuando uno le dice Para mí la A. ¿La A o no? Terminar el embarazo. Que si repetís la ecografía a la semana, ya se muere adentro el pibe. ¿De acuerdo? Pero no es esa la justificación. Chan, chan. Doctores acaban de perder la matrícula que no sé si todavía tramitaron. Ojo con lo que hacen. ¿Estamos de acuerdo que hay que terminarlo? Sí. Pero antes hay que ver la vitalidad fetal, o sea, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Sí? Hacerlo monitoreo, ¿sí? Ver todo lo que concierne a ver cómo está ese feto adentro. Coincido con ustedes que es terminar el embarazo, pero antes que eso hay una respuesta más correcta que es las pruebas de vitalidad fetal. ¿Se entiende? Esta es recontra tramposa. Hay una pregunta que anda dando vuelta que yo siempre, que
que siempre, a ver si alguno quizás la leyó, que habla acerca de un dolor abdominal con respecto al embarazo, que hace exprime, por ejemplo, una apendicitis con respecto a... esperen que se me estoy quedando sin batería. Ahí está, pues ya empezó a titilar esto y digo, chao. A ver, déjenme un segundo. Sí, ahí está cargando. Me daba miedo de quedarme sin esto. Que decía, una embarazada de 38 semanas que cursa con un cuadro de apendicitis. ¿Qué haces primero? ¿La apendicectomía o la cesárea? A ver, acá me van a dar a ver cuánto... Pero posterior, la clase pasada creo que lo vimos y lo que yo entendí es que primero el chico y después el Apex, ¿o no? Te lo vuelvo a plantear. Si tu hermana está embarazada y tu sobrino está dentro de la panza, ¿qué haces primero? ¿Sacar al bebé o el apéndice de tu hermana? ¿Lo dudás? ¿Qué? ¿Escucho? Sí. ¿Qué sacas primero? ¿El apéndice de tu hermana y dejas morir a tu sobrino o sacas a tu sobrino y después el apéndice? Esa es la misma cirugía, pero lo que voy es, cuando uno se lo pone a pensar, decís, ay, ¿por qué dudé tanto? ¿Ok? Hay que primero evacuar al feto y después, por eso yo siempre digo, ahora posterior me saco esa pregunta, yo antes daba esa clase, para ver el tema de qué hacen primero. Ahora les cambio el rol, ¿sí? Y no hay dudas. Bueno, esta es una de esas preguntas. Ay, ¿cómo me la saco esa clase, Postorio? Yo me encantaba dar hipertensión. En los niños nacidos con retraso de crecimiento intrauterino, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que se pueden presentar? Y esta para que recuerden que van a ser hipoglucemia, el SALAM, el síndrome de líquido amniótico meconial, un neumotórax y la hiperglobulia. ¿Sí? La respuesta correcta es la C. Es lo más frecuente. Bueno, ¿alguna duda? Qué genio, son las 10 de la noche del viernes. ¿Cuántas cervezas se van a destapar ahora? Yo les digo, con el día que tuve hoy me puedo destapar 4 seguidas, pero bueno, mañana tengo que trabajar, así que no voy a poder. Chicos, nos vemos en otra oportunidad, vayan a descansar, cualquier cosa ya saben, ¿sí? Nos podemos encontrar, me hacen la pregunta que quieran. Vayan a descansar, vayan con Dios. Gracias totales y perdón la demora, ¿sí? Cuídense mucho. Chao, chicos. Gracias. Gracias.